están? En este nuevo video vamos a explicar qué son los máximos y mínimos de una función de una variable y cómo se aplican los máximos y mínimos. Vamos a tener una función de una variable. Por lo regular las funciones están despejadas. Ahorita esto es un ejemplo aparte. Esta es una función que, como ya lo vimos en el video de las derivadas, nos representa una gráfica. Ahorita la gráfica es lo de menos. Esa gráfica representa problemas reales, problemas de la vida real, y lo que vamos a hacer con los máximos y mínimos es minimizar o maximizar esa variable que nosotros queremos encontrar. Si estamos en economía, la variable de los costos, podríamos maximizar una ganancia, en fin, bastante material tenemos ahí. En este caso, bueno, tenemos un problema en el que vamos a aplicar la derivada. Dice, de las cuatro esquinas de una lámina cuadrada del lado M se suprimen cuadrados iguales del lado X. Entonces nosotros tenemos una lámina, dice que del lado M, ahí ponemos la cota, y luego dice se suprimen cuadrados iguales del lado X en las esquinas, evidentemente. Entonces aquí hacemos un recorte aquí, miden todos, obviamente son cuadrados, miden de longitud X, ahí está. No es necesario cortar estos dos, es lo mismo. Y se doblan los bordes, o sea, esto lo recortamos y doblamos los bordes. Esto es como si tuviéramos ahora una cruz, para formar una caja sin tapa, o sea, no va a haber tapa en la parte de arriba. Determina la longitud de X para que el volumen sea máximo. Es decir, si nosotros estuviéramos haciendo un producto en la industria y nos dijeran, bueno, es que tiene que ser cuadrada tu caja donde vas a meter chicles, por ejemplo, entonces tú tienes que ver la manera en que vas a meter cierto volumen, pero tienes que decir cuál es el valor de X para que ese volumen sea máximo. Y obviamente pues este lado M es una constante, es algo definido, puede ser un 5, puede ser un 20. En este caso pusieron una M porque es un caso general. No vamos a usar X y Y porque eso es lo más tradicional. En este ejemplo vamos a aprender a utilizar otras letras. Ahora bien, quieren maximizar el volumen, pero sí tenemos una restricción que es el lado M. Necesitamos determinar cuánto debe valer X. Siempre hay una cosa a la que le llamamos función objetivo. La función objetivo es la función que queremos maximizar. Entonces tenemos que encontrar la ecuación de el volumen. ¿Cuál sería el volumen de la caja? Si nosotros lo vemos desde este ángulo, vamos a tratar de imaginarlo un poco diferente. La caja sería más o menos así. La longitud vale M, pero bueno, como ya cortamos aquí, cortamos X y cortamos X acá, entonces recortamos este lado de acá, que viene siendo la parte inferior, es M menos 2X. Entonces eso es lo que va a medir esto. Y de este lado pues también, porque es una caja cuadrada. Y bueno, ¿cuánto mediría de altura? Pues lo que vale el doble. ¿Cómo se calcula el volumen de esta caja? Pues obviamente tenemos que usar las variables de esta caja, lado por altura. Esta es la función que me da el volumen. Bueno, queremos maximizar el volumen, ya tenemos la función que me da el volumen. Como ya lo dije, es muy importante saber qué es lo que voy a maximizar. En este caso lo tengo que tener despejado. Si nosotros tratamos de graficar esto, lo que vamos a obtener es que el volumen, como es la variable dependiente, está en el eje vertical, es como si fuera la Y. Y aquí en este caso la X es la otra variable, la variable independiente, porque bueno, X lo podemos nosotros variar como queramos, el caso es que me dé el volumen máximo. Esto representa una función polinomial. La M, acuérdate que es una constante, es cualquier número, no importa. En fin, vamos a suponer que esta fuera la función B contra X. Esta función pues tendría una gráfica. Vamos a suponer que esa fuera la gráfica. Bueno, de hecho creo que sería más bien una función cúbica en este caso porque tenemos 3x, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que es una curva más o menos así. Es importante entender que la derivada representa la recta tangente a la curva. Si te fijas, por ejemplo, en este punto donde hay un máximo, a esto se le llama máximo. Aquí tenemos un valor de x que puede ser cualquier valor. Vamos a ponerle x0, pero puede ser 20, 8, o sea, eso depende de la función, no importa ahorita cuánto valga esto. En ese punto tenemos un máximo, porque si nosotros hacemos que la caja mida x0 de magnitud, o sea que si nosotros le metemos aquí, entonces el volumen va a ser el mayor, porque si nosotros elegimos otro número, por ejemplo, si nosotros eligiéramos el de acá, pues evidentemente nos daría un volumen más pequeño, que si elegimos este de acá, nos daría un volumen más grande. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar la recta tangente a la curva que esté exactamente hasta arriba, en el punto máximo. ¿Cuál es esa recta tangente? Bueno, esa recta tangente va a ser totalmente horizontal, no sé si están de acuerdo. Cuando nosotros vamos a maximizar una función o minimizar, siempre en los puntos extremos de la función, siempre vamos a tener que la recta tangente sea totalmente horizontal. Ya habíamos explicado en el video de la derivada
Cuando una recta es horizontal, su derivada quiere decir que la pendiente de esta recta vale 0. Por ejemplo, en este punto de aquí la recta tangente no es horizontal, su derivada no es 0. Por ejemplo, en esta que es un máximo relativo, sí, su derivada es 0 en este punto extremo. Aquí que es un mínimo, también su derivada sería 0. Pero conforme va cambiando la curva de dirección, se va distorsionando esta recta tangente. Estamos suponiendo que el borrador es la recta tangente. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar recta tangente? Derivar. En este caso recomiendo, como tenemos multiplicaciones, desarrollarlo. Entonces, antes de derivarlo, aplicarle una transformación algebraica nada más. No voy a derivar, simplemente voy a hacer un cambio aquí. Esto se puede ver como m menos 2x por m menos 2x es m menos 2x al cuadrado por x. Si nosotros desarrollamos algebraicamente eso, me queda... Terminamos de desarrollar, me quedaría, ya que tenemos la función que me representa el volumen de manera desarrollada para derivarlo más fácil, pues simplemente lo derivo. Lo podemos poner como b' o como la derivada de b con respecto a x. Siempre tengo que saber con respecto a lo que estoy derivando. Como m es una constante, la voy a tomar como si fuera un número. La derivada de esto con respecto a x va a ser igual a m cuadrada. Se le quita la x cuando derivamos y es una función lineal. Sería menos 8mx. La derivada de menos 4mx cuadrada, tomando en cuenta que m es una constante. Pasamos el 2 multiplicando para acá, 4 por 2, 8, y aquí este cuadrado se le resta 1, 2 menos 1, 1, ahí está. Y ahora la derivada de 4x cúbica es 12x cuadrado. Ya tenemos la derivada de la función. Esto me representa una nueva función que me da todas las rectas tangentes, todas, absolutamente todas de la función. Pero ¿yo qué quiero? Quiero que la recta tangente sea horizontal, ¿cierto? Para que esté en un máximo o en un mínimo. No sé si va a estar en un máximo o en un mínimo, pero sí sé que quiero que sea horizontal. Entonces yo voy a igualar la derivada con 0. ¿Qué sigue? Pues encontrar el valor de x. Hay dos valores de x porque es una ecuación de segundo grado. Una va a ser un máximo y otra va a ser un mínimo, eso lo vamos a evaluar. Aquí lo más conveniente es ordenarlo como polinomio. Para resolver esa ecuación de segundo grado, pues lo más conveniente es aplicar la factorización. Primero por el primero me da el primero, y este por este me debe de dar este. Menos 6 menos 2 me da la resta menos 8x y se multiplica por el término común, menos 8mx, perfecto. Menos 6 por menos 2 más 12x cuadrada, m por m cuadrada, perfecto. Ahí está la factorización. Vamos en otros videos cómo se factoriza. Ya que tenemos la factorización, vamos a igualar en un caso de que m menos 6x sea igual a 0 y en otro caso de que m menos 2x sea igual a 0. Y despejamos la x para sacar sus valores. Es importante tener estos valores porque estos son los puntos críticos de la función. ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico es un punto extremo, el más alto o el más bajo. En este punto, en el punto más alto de la función, en el máximo, su recta tangente es 0. Y aquí tiene un valor. En ese caso ese valor es uno de estos dos. No sé cuál. Y el otro, evidentemente, donde también la derivada es 0, hay otro punto de x aquí, en este otro mínimo. Y es uno de esos dos. En fin, ¿cómo vamos a determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Ya que tenemos la resolución de la ecuación, obtenemos la segunda derivada de la función y sustituir los valores que tengamos de la ecuación en la segunda derivada. Si nos da un valor negativo, es un máximo. Si nos da un valor positivo, es un mínimo. Entonces acá la segunda derivada del volumen, la fórmula es menos 8m más 24x, que se obtuvo derivando la primera derivada. Entonces aquí la segunda derivada del volumen, valuado en m sextos, que es el primer valor, me da menos 8m más 24x. Ahí donde está la x es donde pongo el m sextos, que es el punto crítico, con un paréntesis. Y ahora sí, es igual a menos 8m, 24 entre 6 me da 4. Esto es igual a menos 4m, como ya lo habíamos puesto aquí. M es positivo, positivo por negativo me da negativo. Por lo tanto, m sextos, el punto m sextos me representa un máximo. Lo pongo con m mayúscula. Entonces la respuesta que me estaban pidiendo al problema, teníamos que decir cuál debe ser el valor de x para que la caja tenga el volumen máximo posible. M sextos sería la respuesta. X igual a m sextos. Y gracias por ver el video. Vamos a seguir subiendo más videos y vamos a hablar un poco de cómo se resuelven derivadas, cómo se resuelven integrales. Vamos a estar viendo trigonometría, demostraciones de fórmulas.
Quizá si me da tiempo podamos ver la demostración del teorema de Pitágoras, incluyendo temas de ecuaciones diferenciales, pero pues vamos con calma, ¿no? Gracias por el video, suscríbanse y denle me gusta.